Bienvenidos disonantes a un nuevo ritual de lucidez. Hoy no hablaremos de política, aunque créanme, esto también es dictadura. Hablaremos del ruido, esa contaminación que no se ve, pero que se mete por los oídos como un parásito capaz de matar. En Colombia seguimos creyendo que el ruido es alegría, como si hacer temblar las paredes del vecino fuera equivalente a tener alma caribeña. La consigna parece ser simple: yo pongo la música y el que no quiera que se joda. Esa lógica primitiva reduce la convivencia a una guerra de bafles donde el más fuerte no es el que tiene razón, sino el que consigue el parlante más grande y el gusto musical más ramplón. Pero la ciencia no compra ese discurso folclórico. La OMS advierte que vivir expuestos a más de 55 decibeles en el día o 40 decibeles en la noche afecta la salud. No estamos hablando de caprichos, sino de hipertensión, insomnio, ansiedad y pérdida auditiva. En otras palabras, esa alegría del ruido termina convirtiéndose en un enemigo invisible que mina la vida cotidiana mientras los vecinos sonríen a medias y con miedo de reclamar por evitar represalias. Las comparaciones son reveladoras. Un carro en movimiento genera alrededor de 70 decibeles. Un bafle de barrio puede superar los 100 decibeles y una iglesia evangélica con micrófono barato alcanza niveles de concierto de rock, pero sin la gracia del rock. Y aquí está la ironía. En países donde la convivencia importa, estos excesos están regulados con multas y sanciones serias. Aquí, en cambio, seguimos celebrando el desorden como identidad cultural, aunque nos cueste la salud y la paz del fin de semana. Estudios serios han demostrado que el exceso de ruido o la música a altos decibeles produce hipoacusia. Eso en español significa quedarse medio sordo sin importar la edad. En Colombia, cerca del 17% de la población urbana ya presenta algún grado de pérdida auditiva asociada al ruido. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 1.100 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de pérdida auditiva por exposición prolongada al ruido. Comparemos, un parlante de fiesta en la cuadra puede superar fácilmente los 90 o 100 decibeles, equivalente a estar parado al lado de un taladro. Por otro lado, afecta gravemente a las personas que padecen trastornos del sueño, ya que existen quienes no pueden conciliar el sueño antes de la 1 de la mañana, y si a eso le sumamos que el vecino alegre amplifica a las 2 a.m. la peor música que pudo encontrar, es otra noche que no se duerme, sino que se practica insomnio nivel avanzado. Lo que para un vecino es rumba, para otros es básicamente un martillazo cerebral repetido. Desde luego, al vecino poco o nada le importa que esté contribuyendo desinteresadamente con el deterioro neuronal y de la salud general de un tercero. Finalmente, cuando la dicha es grande, los daños colaterales son un detalle irrelevante. La OMS también asocia el ruido con hipertensión y riesgo de infarto o accidente cardiovascular. En resumen, no es que el vecino solo le arruine el descanso, sino que se le está llevando horas de vida sin pedirle permiso. En Alemania, después de las 10 p.m. hay tiempo de silencio, y si suena un taladro o un bafle, la multa puede superar los 200 euros. En Japón, si usted se pone a armar karaoke con un bafle en la sala, la policía le toca la puerta antes de que usted pueda desafinar en el primer verso. En Suiza, si su perro ladra o usted descarga la cisterna después de cierta hora de la noche, se va a ver afectado económicamente, y no estamos hablando de cualquier centavo, estamos hablando de euros contantes y sonantes. Por su parte, en Colombia, la ley del ruido existe, pero al día de hoy su aplicación es ambigua. Los policías llegan y, como quien no quiere la cosa, evitando ser linchados por una legión de malvivientes, se limitan a decir: muchachos, bájenle 2 rayitas.
Finalmente, hacia el mes de marzo del presente año se anunció por fin la Ley 2450 de 2025, más conocida como la Ley contra el Ruido. Su propósito es intervenir en la cacofonía urbana y rural, sin que uno tenga necesidad de mudarse a la selva. La ley, que entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre, dicta regulaciones, multas y pormenores que permitan desenredar ese galimatías legal que teníamos. Se supone que vivimos en una democracia, pero hasta que el dueño del bafle decide por todos, ignorante de entender que un buen sonido no es aquel que retumbe y deje sordo a algún desprevenido, sino el que permita escuchar la pureza de los distintos canales grabados en el estudio de manera armónica y agradable. En el contexto popular, el borracho que dilapida sus precarios ingresos en la tienda de la esquina cree que su vallenato a todo volumen es un derecho constitucional. La iglesia improvisada en la sala de Doña Marina cree que gritar frente a un micrófono barato conectado a una planta mal ecualizada es evangelizar, sin tener la mínima conciencia de que están torturando a los vecinos con el auspicio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno se plantea, si la democracia sirve para que unos se regodeen en su crapulencia, también tendría que servir para que otros puedan tener un domingo en paz, tomando un café en la terraza, sin que el ruido de los vecinos sea la banda sonora de su calvario. El ruido no es cultura, aunque aquí quieran venderlo como tal, es violencia pasiva disfrazada de fiesta, como si el bafle a todo volumen fuera patrimonio inmaterial de la humanidad, porque claro, respetar el derecho y la tranquilidad es de aburridos o de amargados. Mejor imponerle a todo el vecindario los mismos 3 vallenatos de siempre, repetidos hasta que el perro los tararee. Nadie debería necesitar tapones de oído en su propia casa, pero en este país se venden más que el café. Y ojo, la libertad de uno termina exactamente donde comienzan los derechos del otro. El problema es que al ruidoso promedio le cuesta entenderlo, porque en su lógica torcidísima, el silencio no es respeto, es amenaza. En Colombia, el silencio se volvió un privilegio. Hay que pagar por un conjunto cerrado, irse a vivir al campo o huir a otro país para poder escuchar el viento sin que se atraviese un reggaetón o cualquier otra música de pésimo gusto a todo volumen. El ruido es la dictadura invisible, la más cobarde de todas, la que no necesita tanques, solo bafles chinos y micrófonos mal ecualizados. Así que, disonantes, la próxima vez que les digan que el ruido es alegría, recuerden que la alegría de unos no puede ser la jaqueca de todos. Si les gusta nuestro contenido, suscríbase y active la campanita de notificaciones.